Bueno, hola, buenas tardes, chiquilines. La idea de esta clase es comenzar a abordar un nuevo concepto, un nuevo contenido, que en este caso el concepto de texto, que quizás sea nuevo para este año, pero es algo que ustedes han venido trabajando ya desde la escuela. ¿Qué es el texto? El texto muchas veces nosotros lo asociamos con un documento escrito, porque inicialmente o tradicionalmente este concepto estaba asociado a eso, pero como muchos otros conceptos, este ha ido transformándose, ha ido evolucionando y ahora tiene como una amplitud mucho mayor. ¿Qué podemos entender como texto? Bueno, el texto lo podemos entender como una unidad lingüística comunicativa, ¿sí? Una unidad lingüística, lingüística viene del lenguaje, viene de lengua, es decir, que está formulado, hecho a través de nuestra facultad del lenguaje, y es comunicativa, es decir, que tiene una finalidad social, y es que siempre está, el texto existe para comunicar, para transmitirle algo a alguien, ¿sí? El texto puede tener distintas formas, puede ser oral o puede ser escrito, es decir, que esto que estoy emitiendo ahora, yo en este momento, todo esto que voy a emitir ahora, es un texto también en forma oral. Tiene siempre un sentido porque su finalidad es comunicar, y el hecho de que tenga siempre sentido le va eh, a requerir determinados elementos que vamos a ver después a continuación. Y surge siempre en un determinado contexto. ¿Tá? Es importante saber que el texto tiene una situación en donde surge. Siempre es alguien el que emite ese texto, siempre está dirigido a otro, ¿tá? Eh, es emitido, creado, producido en un determinado contexto, en un determinado lugar, en un tiempo. Bueno, para que ver un poco más qué es el contexto, es toda la situación que lo rodea al texto. Es el lugar y el tiempo en donde el texto aparece, es la situación histórica, social, cultural, emocional, que involucran al emisor y al receptor. ¿Tá? Todo esto tiene que ver, porque todo esto de alguna manera marca al texto y lo dota de determinado sentido. ¿Tá? No es lo mismo decir, utilizar determinado texto en un lugar, por ejemplo, el cartel de pare en la calle, en una esquina transitada, va a tener un sentido distinto a si yo a ese cartel de pare me lo llevo a mi casa y lo cuelgo, por ejemplo, en la puerta de mi cuarto. Si bien, si bien eh, la, el elemento comunicativo lingüístico va a ser el mismo, ¿tá? Que va a ser como una especie de orden, va a tener eh, la función de que el receptor haga algo, que se detenga, el receptor va a cambiar, porque el receptor en la calle está pensado para eh, transeúntes, para gente que transita por determinada calle y que frene, que pare en esa esquina. Sin embargo, en la puerta de mi cuarto ya no va a ser para transeúntes, sino va a ser gente que quiera de alguna manera entrar a mi cuarto. ¿Tá? Entonces ya el receptor ahí va a cambiar, porque cambia el contexto donde aparece ese texto. Hay dos elementos que son fundamentales, les dije hace un ratito, en la constitución de un texto. Uno de esos elementos es la coherencia y otro es la cohesión. Fíjense bien cómo se escriben estas palabras porque van a ser importantes y porque las dos tienen una H intercalada. Coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es una relación lógica de sentido entre ideas. Así que tiene que haber como mínimo dos ideas para poder establecer si hay coherencia o no. Eh, y cuando hablamos de ideas, las ideas pueden estar representadas por palabras, pero el concepto de coherencia es algo que trasciende lo lingüístico, porque las ideas pueden estar representadas también por personas, por lugares, por formas de vestir. Como por ejemplo, si hablamos por ejemplo del auto, hay determinadas formas de vestirse que son coherentes con la UTU y otras formas de vestirse que no son coherentes con la UTU, que no son lógicas. Si un día yo me aparezco en la UTU vestido de payaso, te van a decir, y este está loco. ¿Por qué? Porque están viendo que en el lugar no es coherente esa forma de vestir e incluso pueden estar estableciendo una relación
en la que no hay coherencia entre mi función, mi rol, mi trabajo, que es, por ejemplo, darle clases de español, con la vestimenta de un payaso. ¿Tá? Porque si yo fuera profesor de, yo qué sé, de clases circenses, ¿tá? Que están relacionadas al circo, capaz que ahí sí es coherente que yo venga disfrazado de payaso, pero si yo quiero dar idioma español, no es coherente que venga con una vestimenta de ese tipo. Así que la coherencia, primero que nada, es algo que trasciende lo lingüístico, y por otro lado, la coherencia es algo muy intuitivo, que nosotros como hablantes de la lengua podemos deducir si algo es coherente o no, porque o tiene sentido o no tiene sentido. La coherencia lo que hace es relacionar lo que yo puedo entender como elementos sueltos, yo los puedo relacionar dándole determinada unidad y aportándole sentido a ese grupo. Por ejemplo, estas palabras sueltas que aparecen ahí, estas 5 palabras sueltas, pelota, jugador, cancha, arco, patada, con esas palabras que están sueltas ahí, yo me puedo formar una idea, porque puedo establecer una relación de coherencia entre estas 5 palabras que representan 5 ideas de alguna manera. ¿Tá? ¿Qué puedo entender? Bueno, la idea de fútbol. Pelota, jugador, cancha, arco, patada, me dan a mí la idea de fútbol, la idea de partido de fútbol. ¿Tá? Fíjense lo importante que en este grupo es la palabra patada para poder decantarme, para poder seleccionar este deporte, entre otros, porque si no estuviera la idea de patada, pelota, jugador, cancha y arco, podrían traerme a la mente también la idea de handball, por ejemplo. Bien, la coherencia entonces es la relación que nos permite comprender que todas las palabras de la columna están relacionadas con esa idea. Y acá estamos viéndolo como con palabras sueltas, pero podemos verlo también con enunciados. Acá hay una serie de 7 enunciados en los que algunos enunciados son coherentes porque tienen sentido, porque sus palabras se relacionan de tal forma que yo puedo comprender que algo se me está queriendo comunicar, y hay otros enunciados que no son coherentes, que tienen errores de cohesión que no tienen sentido para mí. La actividad que ustedes van a tener que hacer es copiar en su cuaderno los enunciados que consideren que tienen un error en la coherencia, de que no tienen sentidos, y van a tener que explicar por qué ese enunciado no tiene sentido. ¿Tá? Por ejemplo, si leemos el primero, los bomberos finalmente pudieron apagar el incendio, ese enunciado para mí tiene sentido, comunica una idea, está relacionada correctamente la idea de los bomberos con la idea de incendio, con la idea de apagar. Se relacionan eh, correctamente todas esas ideas, entonces para mí eso sí tiene sentido. Así que ese el primero, por ejemplo, no van a tener que copiar. Van a tener que copiar aquellos enunciados que para ustedes no tengan sentido, que les esté fallando la coherencia. Bien, vamos por el otro lado, el otro elemento, la cohesión. La cohesión, dice, es una relación gramatical que se establece entre las palabras de un texto. ¿Ah? La cohesión relaciona una palabra con otra para producir también el sentido del texto. Bien, tanto la coherencia como la cohesión son mecanismos de relación. La diferencia es que la coherencia relaciona ideas para generar sentido, y la cohesión lo que relaciona las palabras a un nivel gramatical también para lo mismo, para producir sentido. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo no funciona, cuando no funciona la cohesión, ¿tá? Para que puedan permitir ver cómo es su funcionamiento. Pronto las clases volverán a ser normal y podremos vernos en el auto. Me dicen eso, yo puedo entender que hay una idea ahí de que eso tiene coherencia, pero puedo darme cuenta de que hay las palabras ahí capaz que no se están relacionando correctamente. Y bueno, el problema es que, por ejemplo, las clases, ¿tá? No se está relacionando correctamente con la palabra volverá. Las clases es un sintagma que está en número gramatical plural, es decir, que hace referencia a más de un elemento, en este caso más de una clase. Las clases, su número gramatical es plural. Y ese sintagma debería relacionarse en número también con el verbo que le sigue, con volverá. Pero volverá está en singular, su número gramatical es singular, hace referencia a un elemento. Entonces ahí tenemos un problema de cohesión. Las clases volverá
no está funcionando correctamente. Es decir, que ahí hay un error de cohesión, un error cohesivo se le llama eso. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno, en este ejemplo hay otro error cohesivo también, en este mismo ejemplo. ¿Tá? La siguiente parte de actividad que van a tener que hacer en el cuaderno ustedes es anotar el otro error cohesivo que ustedes pueden ver en este ejemplo. ¿Sí? Veamos acá cómo funciona. Acá voy a plantear dos errores cohesivos, ¿sí? Pero tenemos también además un tercer error cohesivo. ¿Tá? Bien, tenemos entonces, pronto las clases volverán, de esta manera ahí estaría este, correctamente relacionadas esas palabras, a ser normales y podremos vernos en la auto. ¿Tá? Bien, como les decía entonces, acá podemos ver el enunciado sin errores cohesivos y poder ver cómo la cohesión funciona a este nivel gramatical. Ver cómo se relaciona, por ejemplo, el grupo de palabras, el sintagma, las clases, con el verbo conjugado volverán, en donde coincide, concuerda, hay una relación de concordancia en la información de número entre estos grupos de palabras, y también podemos ver algo similar en podremos y vernos, en donde tanto el número coincide como también la persona gramatical. Somos nosotros los que vamos a vernos y por eso podremos está conjugado en primera persona y ese vernos que ahí correctamente debería involucrar también la N. A ver si puedo editar eso. Ahí va. Es decir, toda esa terminación nos está relacionado también con esta primera persona. ¿Tá? Ahí entonces estamos viendo cómo la cohesión está funcionando. Lo podemos ver también en este mismo enunciado, en otros casos también, donde hay concordancia en número, pero esa va a ser la tarea de ustedes, anotar qué otras palabras se están relacionando, están teniendo esa flechita ahí, que es lo que me marca la relación de cohesión entre esas palabras. Bien, tanto la coherencia como la cohesión son elementos fundamentales, como dijimos hace un rato, para la creación de un texto correcto, de un texto conforme. Sin embargo, podemos comprender textos que tengan errores de cohesión. Por ejemplo, a mí, si alguien me escribía esto, pronto las clases volverá a ser normal y podremos vernos en la auto, yo puedo entender la idea, es ahora me llega una idea, es decir, que esto tiene coherencia para mí. Ahora sí tenía errores de cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que este, podemos comprender textos que tengan errores de cohesión, pero no comprenderíamos textos con errores de coherencia, porque la coherencia es lo que le da sentido al texto. Así que de alguna forma, como que la coherencia tiene un lugar más privilegiado que la cohesión, solamente desde el punto de vista de la funcionalidad comunicativa del texto. ¿Sí? Tiene que tener una cohesión correcta también el texto, formalmente tiene que estar bien escrito, pero, pero el sentido y la comunicación se basan mucho más en la coherencia que en la cohesión. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo. Tenemos ahí una heladería. Esta heladería formaría parte del contexto de la comunicación en la que vemos un niño que le está diciendo a su mamá, yo querer helado. ¿Tá? Entonces, en este lugar, ¿qué les parece a ustedes? ¿La madre comprenderá el mensaje de su hijo? ¿Sí? Está bien escrito, está bien formulado, no escrito porque supuestamente el niño se lo está diciendo en forma oral ahí, pero ¿está bien formulado el mensaje? ¿Tiene algún error de cohesión? Bueno, sí, tiene un error de cohesión. La palabra yo y la palabra querer no se están relacionando correctamente desde el punto de vista gramatical. Querer debería estar conjugado según la persona y el número del pronombre. Sin embargo, la madre puede entender. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si bien podemos darnos cuenta que el mensaje del niño no está dicho correctamente,
hay un error de cohesión en él, la mamá podrá comprender el mensaje de todas maneras. Es decir, el mensaje tiene coherencia, aunque presenta un error de cohesión. Aún así el mensaje se entiende, aún así el mensaje transmite una idea, comunica. Entonces, conclusión, la coherencia es un poco más importante que la cohesión, ya que la finalidad del texto es comunicar, ¿tá? Y lo que importa es que tenga sentido, ¿tá? Entonces, de esta manera podemos ver que el texto está constituido por estos dos elementos, la coherencia y la cohesión, que son dos formas de relacionar. En cuanto a la coherencia se relacionan ideas a través del sentido, y en cuanto a la cohesión se relacionan las palabras a través de información de corte gramatical o de significados, pero las dos apuntan a lo mismo, a darle unidad y sentido al texto, ¿sí? No olvidar el texto como unidad lingüística comunicativa, y por eso mismo la coherencia tiene un lugar privilegiado dentro de estos dos elementos que componen y que son fundamentales a la hora de constituir un texto. Bien, les quedaron entonces las dos actividades para hacer. Una entonces es que ustedes anoten en su cuaderno los enunciados que considere tienen error de coherencia y que expliquen en dónde está el error de coherencia. Y por otro lado, en este mismo, no, en este no, en este, en este ejemplo, pronto las clases volverá a ser normal y podremos vernos en la UTU, deben identificar un error cohesivo que no sea esto que ya señalamos acá. Hay otro error cohesivo que puede involucrar alguna de las palabras que están ya marcadas, pero involucra también a otro grupo de palabras. Bueno, espero que haya quedado claro el trabajo y espero sus devoluciones. Que pasen bien, chicos.